Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos permite una vez más, por tu divina presencia y tu poder sobre nosotros, Señor, dándote gracias. Porque no hay una cosa mejor que estar en tu camino y poder compartir con los hermanos tu palabra, Señor. Gracias por una vez más permitirnos ser instrumento tuyo de predicar la palabra, de hacer lo que tú lo has mandado en esta obra, Señor. Te damos gracias porque, como dice la alabanza, tú nos restauras, tu espíritu viene, se apodera de nosotros, cambia, transforma nuestras vidas y solamente tenemos que reconocer eso, de que tú eres el Dios dador de la gracia, de la misericordia y sobre todo de nuestra salvación, porque nos ha apartado, no solamente para que te podamos servir aquí, sino nos ha apartado para ser parte de tu reino, aquí en la tierra y allá en los cielos. La luz apagada significa, y ya la puede prender Alexander, que pueden ir buscando en sus Biblias, en el capítulo 1 del libro de Job, en los versículos 1 al 5. Sin antes dejar de decir que los que han cumplido, los que van a cumplir años en este mes, la gran bendición es que la están cumpliendo en los caminos del Señor. Amén, hermanos. Lo de la luz apagada y encendida es algo para captar la atención de ustedes, en el sentido de que hoy vamos a tratar de poner en parte lo que es para nosotros la enseñanza de la vida de Job. Y cómo el Señor logra, al igual que con nosotros, hacerlo con Job. Él nos da su Santo Espíritu, nos vivifica, nos ama y al mismo tiempo también nos restaura. Nos restaura. Así es que la idea es eso. Vamos a ver cómo podemos enfocar el tema de Job como si se tratara de un drama teatral. No es cine, no es teatro. Pudiéramos decir que como las radiotelenovelas de los años 30 y 40 en Cuba y en Estados Unidos. Es decir, que se transmitía por radio, no había video, solamente había la transmisión vía onda corta y onda larga por una antena. Y así se transmitían las cosas. Así es que reciban ustedes, los seguidores de Cristo, en esta mañana de hoy, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ustedes, los hermanos de esta congregación. Como decía el pastor la semana pasada, esto va sumamente rápido, ya estamos en el primer mes del segundo cuatrimestre del año. Va avanzando y nosotros seguimos haciendo lo que el Señor nos manda aquí en su pequeña obra, este pequeño pueblo de la Aruba 105 del Ensancho Sábado, los seguidores de Cristo. En los meses anteriores, en los mensajes anteriores, estábamos predicando acerca de 3 temas que nosotros entendíamos que debemos de considerar en nuestra vida cristiana para hacerle frente a este año que está en curso, que está caminando. Yo les hablé a ustedes en enero, antes de ir de viaje, acerca de la necesidad que teníamos todos en el mundo espiritual, o sea, los que estamos caminando en Cristo Jesús, de volvernos al principio, al origen, al génesis de toda la creación y de todo lo que es nuestro Señor para con nosotros. Donde por medio de la mano de nuestro Creador podemos nosotros encontrar nuestro refugio, nuestro sustento, nuestro pronto auxilio. Como el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacer en Filipenses capítulo 4, un texto que ustedes se lo saben de memoria, pero
a mí me gusta siempre traerlo, porque el apóstol Pablo dice que nosotros no podemos estar ansiosos, que lo que tenemos que hacer es presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego, dándole gracias al Señor. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Juan en su capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas nuestras, querramos o no querramos, están en la mano poderosa del verbo, el verbo Jesucristo. Eso dice la palabra. Él es la herramienta fundamental, esa espada de doble filo que nosotros tenemos para poder defendernos de las acechanzas del diablo, del maligno. Tenemos que acudir a su palabra como fuente de defensa y escudo para soportar las cosas que vienen del mundo celestial, del mundo de las tinieblas, que es en las regiones celestes donde opera segundo y primer cielo, donde opera Satanás con todos sus demonios. En el primer mensaje de marzo, que correspondía a febrero, nosotros estuvimos predicando acerca de que debemos de pactar con el Señor en aquellas cosas que nosotros entendemos que turban nuestro corazón y que tenemos que sacar y cambiarnos de nuestros corazones, porque sabemos que son esas cosas, porque uno está consciente de eso, hermano, de que son cosas que no le agradan a Dios. Y sabemos que si creemos en Dios por medio de la fe, nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Decía que si le presentábamos al Señor nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar por medio de su poder en nuestras debilidades. Y podremos entonces echarle mano a ese poder para nosotros poder ir caminando una vida en santidad junto con nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo final que busca la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo lo dice muy claro en Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta la llegada del día de Jesucristo. Es decir, que esto es un continuo caminar en Dios, pero tenemos que caminar en santidad. Finalmente, en el último mensaje de marzo, yo le estuve predicando acerca de un tema doctrinal muy importante, acerca de lo que era la buena providencia de Dios. Y en este mensaje nosotros vimos que aparte del gobierno y el poder soberano de Dios, vimos también cómo el gran apóstol Pablo tenía la seguridad cuando él predicaba en sus cartas de que él sabía, sobre todo en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, versículo 28, todas las cosas le van a ayudar a bien. Todo conforme a tu propósito, no a los propósitos de Dios. Conforme a los propósitos de Dios, según tú has recibido tu llamado. Pues bien, mis queridos hermanos, el tema de hoy que vamos a ver en esta palabra, lo que quiero enfocar es que aunque nosotros veamos que en el principio las cosas vienen en color de rosa, nos salen bien, todo sale bien, o si al contrario pasamos muchas vicisitudes, como fue el caso de dos grandes personajes del Antiguo Testamento, José y de Job. Al final del drama de la vida de estas dos personas, dos siervos grandes de Dios, fueron restauradas por la excelente manifestación de la benevolencia de Dios sobre su vida. La buena providencia de Dios sobre la vida de José y sobre la vida de Job. En eso es que voy a basar la prédica en esta mañana de hoy, lo que vamos a ver en la vida de Job. Un drama como si se tratara de una obra en uno de los más grandes escenarios que ustedes puedan conocer. En Broadway, en Francia o hasta aquí mismo, porque aquí tenemos un gran escenario.
tenemos Altos de Chabón, donde vienen grandes estrellas y se presentan ahí. Vamos a ver como actores principales en esta obra teatral a Job, a Satanás, a los amigos de Job, los tres amigos de Job, y como es natural, al actor de mayor renombre y el que más galardones de los Óscares ha obtenido en el mundo, en toda la existencia que nosotros conocemos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a su Padre Jehová. Director y guionista de esta obra narrativa teatral que yo voy a tratar de dramatizarle a ustedes en esta mañana de hoy. Amén. ¿Tienen ahí Job capítulo 1, versículo del 1 al 5? Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Vamos a Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, oiga bien, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día. Y allí enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen junto con ellos. Esos eran los varones. Acontecía que habiendo pasado en turno de los días del convite, es decir, de la fiesta, Job enviaba y sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía Job todos los días en ese tiempo de familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu unción, por tu guianza, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Te damos gracias porque nos permite una vez más compartir esta palabra que nos sea de crecimiento. Que podamos ver tu mano poderosa a través de tu providencia, Señor, restaurando vida, cambiando vida, convirtiendo vida. Aquel que no te conoce, Señor, visítalo, penetra con esa palabra de doble espada, como es tu palabra, la espada de doble filo, y convéncelo de que no hay otro camino, sino hay un solo camino, seguir a Jesucristo tu Hijo, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Te damos gracias para que confirme y afirme lo que estamos aquí, lo más nuevo, lo de más tiempo. Pon nuestros pies de bronce afirmados como un plomo que no nos podamos mover, y que tu guianza nos lleve no solamente a la salvación, sino a cada día más llevar una vida santa, apartado como este hombre Job. No quiere decir que él no pecó ni que no era pecador, sino que tú lo apartaste, y así nos ha apartado a nosotros para estar ante tu presencia en esta hermosa mañana de hoy. Muchas gracias, Señor, por lo que podemos hacer, por tu llamado, por tu apoyo y por todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Todo está dentro de tu providencia y sobre todo bajo tu voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Y ahora cuando dije voluntad me vino a la mente ese gran señor que murió en estos días, Charles Stanley, que yo disfrutaba mucho sus mensajes porque sin abundar mucho, ese hombre tocaba la enseñanza de la palabra con 3 cosas sencillas. Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, poner las cosas en manos del Señor, lo que dice Filipenses 4. Y tercero, que todo está bajo el dominio, el poder soberano, y que todo lo que se pueda manifestar en la vida de nosotros es porque es la voluntad de Dios. Y era para mí un gran refrigerio poderlo disfrutar, y de verdad que
Fue un gran hombre, 65 años predicando la palabra, casi 50 en un ministerio. Y hoy está frente a frente con su Dios y Salvador, el cual lo apoyó y le dio toda la fortaleza necesaria para él seguir a camino. Que así sea con todos nosotros también. Amén, hermano. Miren, seguidores de Cristo. Cuando nosotros pensamos en la obra de este teólogo, un gran reformador, porque participó en la reforma luterana junto con Martín Lutero, me refiero a Juan Calvino, que nació en Suiza, uno tiene que pensar en lo que dice en su biblioteca personal, ya que este reformador escribió grandes volúmenes y obras teológicas que nacieron de la inspiración por medio del Espíritu Santo y que fueron transcritas por medio de su pluma para él hacer esos volúmenes. Cuando usted lee algo e investiga, notamos una de las cosas más importantes e interesantes al mismo tiempo sobre Calvino, y fue que Calvino escribió un volumen de comentarios y sermones basado en el libro y en la vida de Job. Los grandes entendidos de las Escrituras, los grandes eruditos, los grandes teólogos, los grandes bíblicos, entienden que estos escritos de Calvino fueron excelentes y sumamente extraordinarios. Y hablan de que esos misterios que envuelven y tratan de luchar para comprender todas estas ideas que propone Calvino en este tipo de temas, está directamente relacionado con el contenido del libro de Job. Y les diré algo más. El libro de Job es un tema, y esto es sí importante y por eso lo he traído a la iglesia hoy. Es un tema que nos afecta a todos, a cada uno de los seguidores de Cristo que está aquí hoy, en esta mañana de hoy, y los que no han podido venir. Nos afecta a todos, ya que toca la interrogante del por qué hay sufrimiento en este mundo. Amén, hermanos. Y es por el hecho de que vivimos en un mundo que se rige y es gobernado, oiga bien, hermano, por un ser absolutamente perfecto, soberano, absoluto. Más sin embargo, nos encontramos en un mundo que está lleno, pero lleno de dolor, de angustia, de imperfecciones, de fatiga, de reclamo, de depresión, todas las cosas negativas que adornan nuestros deseos y voluntades humanas. Amén. Y la gente, cuando empieza a tener problemas como este que tuvo Job, empiezan a preguntarse, ¿y dónde está Dios en este punto? ¿Fue que se fue de vacaciones, me dejó solo, se fue? ¿Dónde está Dios? Y ese, en el caso de este drama de Job, es el motivo central de la vida de Job. Y lo interesante del caso es que en el escenario donde nosotros vemos que se realiza esta historia real y efectiva del libro de Job, es que se lleva a cabo en el período patriarcal, es decir, en la antigüedad. Si entendemos que Job es un verdadero personaje histórico, vamos a decir que Job debió de haber existido en un periodo cerca al de Abraham, al de Isaac o al de Jacob, en aquellos días de la antigüedad. La Biblia no reconoce exactamente dónde fue, pero más o menos dentro de ese periodo. Muchos entendidos, estudiosos, eruditos bíblicos creen que este libro de Job nunca tuvo la intención, oiga bien hermano, de ser un relato histórico de una persona real, ya que tiene tanto de la esencia, parecido a los salmos, de naturaleza poética, es decir, mucha poesía en la descripción, que se cree que es un libro poético, es un libro como de fábula o algo parecido, pero, siempre hay un pero,
la tradición y el canon religioso de las Escrituras están a favor de la creencia de que este libro de Job está tratando a nosotros hoy de comunicarnos la historia de una persona de la antigüedad que es tan real como tú, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, y como yo que estoy predicando. Amén. Este hombre, Job, era real. Tuvo un encuentro con Dios directamente. También con Satanás, aunque quizás no lo vio ahí, pero vio todas las manifestaciones del demonio. Directo con Dios. Y una de las razones por las cuales mucha gente piensa que no es real es porque su forma literaria sigue la línea de como si se tratara de un drama de teatro o una escena escalofriante a los tipos las películas de Boris Karloff y Alfred Hitchcock. Amén. Sus actores, sus prolongados diálogos, sus monólogos entre acto y acto y entre actores y actores, pero la historia en el primer capítulo de Job, después de haber dado una idea bien clara y precisa de quién era Job, es como aquí, y aquí empieza el drama, es como si se abriera el telón de los cielos y desde allá nosotros tuviéramos desde aquí una vista, una óptica, una visión desde el cielo, con nuestras cámaras iluminando lo que estaba pasando, Jehová allá arriba y Job aquí abajo, luces como si fuera un escenario donde Dios es el autor principal de esta obra bibliográfica en la vida y en la historia de nuestro personaje de hoy, Job. Para que podamos ir entendiendo, vamos a empezar con este drama en esta mañana de hoy. Vámonos a adentrar en el texto. Vamos al versículo 1 y 3 de nuestro texto central de hoy, de Job capítulo 1. Dice la palabra: hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice apartado del mal, entiéndase, quiere decir que caminaba en santidad. La Biblia dice que uno no hay bueno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Decir, Job era temeroso, piadoso, pero no quiere decir que nunca pecó. Que esté claro eso. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Primera reflexión en esta mañana de hoy. ¿Qué vemos aquí, seguidores de Cristo? Bueno, lo que yo veo y he podido extraer desde el punto de vista bíblico y teológico es que esto no es más que el perfil, los datos, el perfil de lo que es la persona de Job. Como personaje principal de este drama del libro de Job. Vemos a un hombre, según lo describe esto, enormemente rico, oiga bien, rico, poderoso, y se le presenta como el hombre más próspero de su tiempo, muy rico y prosperado de su época. Se dice que sus riquezas empequeñecían la riqueza de Abraham, porque Abraham también fue un hombre muy rico. La puso chiquitica frente a la prosperidad que tenía Job en esos tiempos. Dice el versículo 4 y 5 de nuestro texto de hoy. Iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen junto con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio, es decir, holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job estaba como si fuera en una burbuja, que él entendía que todo el mundo podía pecar menos él. Amén, hermano. ¿Qué vemos en estos 2 versículos del libro de Job? Aquí vemos no solamente a Job, que era descrito como el hombre más rico y poderoso de su tiempo,
sino que también se describe que en el corazón de Job había piedad. Era un hombre piadoso, el hombre más piadoso de su época. Y eso hoy en día, oiga bien, seguidor de Cristo, resulta poderosamente chocante, muy chocante en nuestra manera de pensar y de ver las cosas como cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nos dice en el Nuevo Testamento lo difícil que es para aquellas personas que poseen riqueza el entrar en el reino de Dios. Miren de manera sencilla y poderosa lo que describe Mateo en el capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén, hermano. Y le voy a decir algo. Si bien tenemos ejemplos bíblicos en las Sagradas Escrituras de personas que fueron fabulosamente ricas, fabulosamente con riquezas, y que nunca corrompieron su devoción a Dios, eso hace que aún sea mucho más sorprendente este libro de Job, como describe a un hombre que a pesar de su riqueza abrumadora, seguía siendo santo, temeroso de Dios, dedicado, justo, delante de la presencia de nuestro Padre del cielo. Ahí está, no solamente ahí está Zaqueo, ahí está José de Arimatea, aquel que fue al emperador romano y le pidió el cuerpo de Jesús. Eran gente rica, pero que tenían y seguían con devoción. Incluso en el caso de Zaqueo, él dice que si él había blasfemado en contra de sus obreros, él le iba a devolver el doble. O sea y entonces cuando el Señor dice, bueno, aquí ha llegado la salvación a esta casa, porque el tipo tenía dinero, pero lo que pasa es que era un avaro y no quería pagar el jornal, el salario diario que realmente había que pagarle a los obreros. Había gente con dinero, pero también gente que fueron temerosas de Dios. Y ahora en estos versículos es que vamos a empezar a adentrarnos en este drama poderoso. Quiero que me sigan. Vámonos ahora, aquí mismo, en el mismo capítulo de Job 1, en los versículos del 6 al 12, donde vamos a empezar a transmitir y a desarrollar este drama de esta obra de Job, Satanás, los tres amigos de Job y nuestro Padre del cielo, Jehová de los ejércitos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Como quien dice, ¿a ti qué te importa? Y Jehová dice a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Responde Satanás a Jehová y dijo, ven acá, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿O es que tú no estás entendiendo que es un hombre igualito que otro? ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos? Le has dado bendiciones, por tanto, sus bienes tú has aumentado, Jehová. ¿Qué pasa? Sobre toda la tierra. Pero yo te voy a decir una cosa ahora. Extiende tú la mano ahora y toca lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. El Señor le da una respuesta contundente al diablo, a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia del Señor. Y aquí empezamos a transcribir este poderoso drama, extraordinaria escena de la vida de Job. Lo primero que vemos es, en esta escena, que tiene lugar en el cielo. Eso es lo primero, lugar en el cielo, en la casa de Dios. Satanás entra a la presencia de Dios después de caminar de un lado a otro sobre la tierra, contemplando y mirando su dominio.
Porque déjenme decirle que el orgullo, por eso fue que fue destronado de allá. Él se sentía inflado, hinchado. Él se sentía más poderoso que el mismo Jehová por su dominio. Recordemos que ese era el príncipe de la potestad del aire. Segundo cielo y primer cielo. Miren con la facilidad que ese extraordinario apóstol de Dios lo describe en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de quién? De desobediencia. Todo el que está en desobediencia a Dios está porque bajo la influencia y la mano poderosa de Satanás. Amén. Jehová le pregunta, le hace esta pregunta al diablo. ¿Qué haces tú? ¿Qué tú estabas haciendo, Satanás? Y él le dice, muy orondo, he estado mirando la tierra. Y es como si Satanás tuviera una gran alegría que brotaba de lo más profundo de su ser diabólico. Era una alegría diabólica por su paseo por la tierra. Y no solamente eso, reportarse delante de Dios para decirle lo que él hacía. Y ustedes saben lo que él hacía y es como si él tuviera burlándose de Dios al Señor, lo mira y le dice, mira Jehová, todo esto que tú estás viendo aquí, este es mi territorio. Este es mi territorio, este es mi dominio. Todo lo tengo en mis manos. Le dice Satanás, todo lo tengo en mis manos. Era como una alegría malvada que él expresaba. A continuación Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo? Y le dice Satanás a Dios, claro que yo lo he considerado, claro que sí. Claro que lo he considerado a tu siervo, a Job. Claro, ¿tú sabes por qué lo he considerado? No solamente porque tú me lo has pedido, sino porque te voy a decir lo siguiente. A Job tú le has dado todas las bendiciones que hombre alguno puede recibir. Le has construido un cerco a su alrededor. Tú lo has protegido de ladrones, de enfermedades. Le ha dado una maravillosa familia. Le ha dado posesiones. Le ha dado riqueza. Le ha dado poder y le ha dado todo lo demás. Y Satanás, como que si se le estuviera riendo, hace como Santa Claus, como si se estuviera riendo del Señor. Eso es lo que hace. Le dice, tú quieres que yo te demuestre que este no es el hombre que tú crees que tú tienes. ¿Acaso servirá Job a Dios de balde? Y ustedes saben lo que le está diciendo con esta pregunta Satanás a Dios. ¿Qué le está diciendo el diablo? Bueno, que la razón fundamental por la cual Job le sirve a Dios, le sigue a Jehová, es porque Dios le ha dado todo cuanto necesita un ser humano que tiene los pies sobre esta tierra. Amén. Le dice Satanás a Dios, ¿tú quieres algo ahora? Ven, entrégamelo, dámelo, entrégamelo, dámelo. Quítale el cerco que tiene y yo te voy a decir y verás en tus propios ojos si no blasfema. Ese hombre que tú dices que es bueno, justo, devoto, apartado del mal, te va a maldecir en tu propia presencia, en tu cara, Jehová. Y le voy a decir, hermanos, seguidores de Cristo, que lo que aquí estamos viendo en esta obra teatral es que tiene que ver con un conflicto entre Job, Satanás y Dios. De eso se trata la vida de Job, como si se tratara de un drama, de un teatro. Es un conflicto y aquí el conflicto empieza en el principio, como yo se lo estoy leyendo en el libro de Job. Vemos como una competencia entre el poder de los cielos, nuestro Padre del cielo, y el poder de la tiniebla, el poder del infierno. Y pudiera parecer como que si Job es el simple peón del ajedrez en esta obra teatral. O sea, que Satanás lo zarandea y Dios lo zarandea como él quiere. Entonces, vemos a Satanás que empieza a atacar. Le tira un gancho de izquierda, uno de derecha, empieza a atacar. Entonces Job empieza a perder su posición y su riqueza. Y miren lo que dice
los versículos 13 al 15, aquí mismo. Eso se repite casi hasta el versículo 17 y 18, pero por tiempo no lo voy a entender, sino después me voy a ir al final para ver la exclamación poderosa de Job cuando le pasan todas estas cosas. Pero le voy a dar estos tres y después me voy a ir a los otros para que ustedes vean cómo reacciona un verdadero hombre de Dios. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, es decir, el mayor. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban los bueyes y las asnas padeciendo cerca de ella, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso mismo se va repitiendo varias veces más y llegamos a esta poderosa expresión de Job en el versículo 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Den un fuerte amén, porque el nombre de Jehová es bendito y con mucho más poder el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Sus sirvientes fueron asesinados y luego su ganado fue robado por sus enemigos. Ahora bien, una de las cosas importantes que vemos aquí es que esta parte de la historia de Job, oigan bien, nos revela cómo nuestro Padre del cielo y nuestro Señor Jesucristo reacciona en contra de una persona que le hace mal a un hijo de Dios. Cómo Dios reacciona con el ser humano que hace maldad, que tiene malicia. Y es muy importante para nuestro entendimiento acerca de lo que yo les prediqué, y en parte es hoy, acerca de la providencia de Dios, como hablé en ese mensaje pasado. Muchos de ustedes van a recordar, sobre todo, la vida de muchos patriarcas, sobre todo la de José y esta misma que le estoy hablando de Job. Cómo José fue injustamente tratado por sus hermanos y todo lo que padeció. Solamente le traigo un slide así suave para que vieran cuál era la intención de sus hermanos y cómo Dios al final restaura en parte con todo a José. Dice el versículo 18 del capítulo 37 del Génesis: cuando ellos lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosles y echémosles en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahí había un celo en contra de los hermanos de José con José. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. De ahí ustedes saben la historia, lo venden a los mercaderes, lo meten en la cisterna, lo sacan y viene todo ese proceso. Sus hermanos temían que José fuera a vengarse de él. Y miren cómo Dios, la reacción de un mal, de una persona, un grupo de personas determinados hacia un hijo de Dios, lo convierte en algo positivo, en una providencia buena. Dice el versículo 19 al 21 del capítulo 50 del Génesis. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, lo que le dije en el capítulo 37. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué es lo que vemos hoy? Para mantener en vida a muchos. Recuérdense que José fue el hombre que soñó el tiempo, el periodo de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Pero no solamente eso, que fue visto con buenos ojos primero por Jehová y por Faraón. Lo pone como su gobernador, como su primer ministro, un gran administrador. Preserva la comida en esos 7 años de abundancia para que cuando viniera el tiempo de escasez, él pudiera dar. Y por eso él dice aquí, en el versículo: a vida a mucho pueblo. Es decir, él tuvo la habilidad de poder conservar alimentos. Ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así lo consoló y les habló el corazón. Es decir, aquí hay una consolación, hay un perdón.
Y hay un ejemplo de lo que vamos a ver ahorita, de lo que es una concurrencia, desde el punto de vista teológico. Así que el punto aquí, seguidores de Cristo, es que incluso en las malas acciones y las malas decisiones del ser humano, como en este caso del hermano de José, con sus malas decisiones, hubo un tipo de ¿qué? Lo que se considera teológicamente hablando un tipo de concurrencia. Cuando coinciden dos eventos, pero de forma distinta o con resultados distintos. Donde de un lado a otro lado estaban las acciones y las voluntades de más de un grupo. La voluntad de Dios estaba siendo mostrada en la vida de José. Y la voluntad de Dios para con José fue una voluntad completamente recta. Y aún así, concomitantemente, es decir, al mismo tiempo, la voluntad de los hermanos de José era que en contra de José, destruir a José. Así que su intención era malvada. Entonces, vemos aquí que tenemos dos actores distintos, a Dios y a los hermanos de José. Y ambos están inmersos en una misma acción, pero por motivos distintos y motivos diferentes. Eso es lo que se llama una concurrencia, desde el punto de vista teológico. Amén. Aquí la pregunta es, ¿quién es el responsable de la muerte de los siervos de Job y de la pérdida de sus propiedades? Y te voy a decir, seguidor de Cristo, la respuesta. ¿Fueron los sabeos o los caldeos o los heveos Satanás o Dios en el caso de Job? Nos figuramos a los caldeos ante el trono de Dios en medio de un juicio. Y al Señor diciéndole, ustedes le robaron y mataron a los sirvientes de Job. Muy bonito, ¿sí, verdad? ¿Qué tienen ustedes que decir a su favor? ¿Cuál será su excusa? Le pregunta Jehová. Y ellos le dirían al Señor, el diablo nos hizo hacer esto. Esa es la gran excusa. Todo cristiano a veces cuando no quiere admitir su culpa y su pecado le echa la culpa al diablo. Esta gente hace lo mismo. El diablo nos hizo hacer eso. Y luego cuando Satanás es traído ante el estrado de Dios, Satanás con miedo tiembla. Recuerden lo que dice uno de los textos por ahí del apóstol Pablo, que los demonios creen y tiemblan. Satanás está en una actitud temerosa delante del poder de Jehová, de su creador, y puede argumentar y decirle a Dios, claro, sí, si esa fue tu voluntad, es la voluntad de Dios, no la mía, porque después de todo yo te voy a decir una cosa, Jehová, tú tienes mucho más poder que yo, tú tienes más autoridad que yo. Y aquí de nuevo se ve el concepto bíblico que habla de lo que es una concurrencia de nuevo. No de la casualidad. En la Biblia no hay casualidades, ni tampoco se habla de suerte, se habla de concurrencia. Ya que el libro de Job es una teodicea. Ustedes saben lo que quiere decir lo que es una teodicea. Que no es más que el intento de justificar a Dios por la presencia del mal en la vida de un ser humano. Amén, hermanos. Eso es lo que es una teodicea. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de Dios? Pero los propósitos de Dios, en el caso de Job, son traídos para pasar por el dolor y el sufrimiento a Job. Quieras tú o no lo quieras entender, es así. Y si hay una respuesta más simple para este tema básico de este libro de Job, la pregunta del principio del mensaje es, si tú quieres tener algo básico sobre todo esta pregunta, ¿por qué sufrimos? Yo te digo, seguidor de Cristo, que te voy a dar la respuesta. ¿Tú sabes cuál es la respuesta por la cual hay sufrimiento en el hombre? Te lo diré, para glorificar a Dios, para darle la gloria a Dios. Amén. Parece absurdo, pero es así. Para darle gloria a Dios. Y quiero que recuerden que esta pregunta que hay en el Antiguo Testamento surge de nuevo en el Nuevo Testamento. Del por qué sufrimos. Vamos a verlo en el capítulo 9 del libro de Juan. Dice Juan 9 del 1 al 4. Lo pueden buscar, le estoy dando tiempo para que lo busquen. A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí,
Juan 9, del 1 al 4. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Respondió Jesús y le dijo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Este es un ejemplo poderoso de que es para glorificar el nombre de Jehová. Amén, hermanos. ¿Qué vemos aquí en el caso de este hombre ciego? Es traído a Jesús y sus discípulos le salen con una poderosa pregunta teológica, por demás profunda. Le dicen al Señor, le preguntan al Señor, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Fue acaso porque por su pecado o porque sus padres pecaron? Jesús le dice tajantemente, no, como diría Pablo, de ninguna manera, no, ninguna de esas razones, sino que este hombre nació ciego para que el Hijo de Dios sea glorificado, sea manifiesto en esta circunstancia específica. Pero si observamos más adelante la pregunta de los discípulos, ellos lo que hacen es que asumen que alguien debió de haber pecado para que este hombre haya nacido ciego. Amén. De ahí asumen que el sufrimiento y el dolor de este mundo siempre son causados por la causa del pecado. Y en esta ocasión el Señor tiene que darle la explicación de que aparte del pecado hay otras cosas, de que eso no es así, que no se puede estar con suposiciones falsas, erróneas, como si fuera una falacia de un falso dilema. O es el pecado del hombre ciego, o es porque sus padres pecaron, porque esa fue la pregunta. El Señor le dice, no es nada de eso, y podemos concluir de que no. La Biblia dice muy claro, si no hubiera pecado en el mundo, no habría sufrimiento. Son todos parte de las consecuencias de que, y aquí está la razón fundamental, del mundo caído. Desde Adán y Eva, bueno, en el capítulo 8 lo dice muy claro Pablo, no solamente nosotros gemimos con gemidos indecibles, estamos sufriendo, también la naturaleza sufre, sufre la naturaleza por el hecho de que estamos en un mundo caído, en el cual Dios permanece soberano, todopoderoso, por encima de todas las cosas. Amén, amén y amén. Ahora bien, seguidor de Cristo, ¿cuál fue el error que los discípulos cometieron con esta pregunta con el Señor? El error fue asumir que siempre habrá una persona en pecado o una persona con mucha culpa. Y es mucho mejor no caer en suposiciones. En el Nuevo Testamento vemos que hay muchas razones por las cuales la gente sufre. Algunas veces la gente sufre por amor a lo correcto. ¿Cuánta gente se incomoda cuando a veces un hermano hace una cosa aquí que no debería hacerse tampoco? Pero cuando usted ve algo incorrecto, usted sufre. Y lo hace más cuando son para las cosas de Dios. Otras veces ese sufrimiento viene por la mano de Dios, por una sola cosa. ¿Tú sabes cuál es, seguidor de Cristo? O para su propia santificación. Ya que el dolor se convierte en un crisol para llegar a ser santo, santo, santo. El único que es santo, santo, santo es el Señor, pero para que tú intentes ser santo por lo menos una vez más. Mas, sin embargo, a veces trae sufrimiento a la vida de las personas, aun sean creyentes o no creyentes, por la razón de que reciben un escarmiento de parte del Señor, un escarmiento calificado como divino, como desaprobación y de corrección. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Por esta sencilla razón. Miren lo que dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 12. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y azota a quién? A todo aquel que recibe como hijo. Ahí va el paquete incluido entero. Así que no debemos asumir, seguidor de Cristo, nunca asumas que el sufrimiento que vemos en la vida de Job, o en otra persona, o en tu persona, o en nosotros, o en el que sea, en un relacionado, está relacionado con el pecado. Pero tampoco podemos asumir que no tiene nada que ver con mi pecado. Y cuando pasa esto, y yo sé que yo he pecado, cuando estoy sufriendo
porque he hecho algo malo delante de la presencia de Dios, puedo mirar al cielo y decir, ¿por qué Dios me pasa a mí esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si es por algo malo que yo haya hecho, entonces tiene que venir aquí un corazón contrito y humillado y decir, Señor, me arrepiento, que fue lo que pasó con Job, que lo vamos a ver al final. Porque Job pecó, porque no hay uno bueno. Lo que pasa es que él estaba en una burbuja que él no entendía que todo estaba bien, que todo alrededor de él era que estaba mal, pero que él estaba bien. Pues me arrepiento y te pido que me perdones. Esta fue lo que pasó con Job. El sufrimiento se le amontonó a Job, ya que él lo pierde todo. Su cuerpo estaba lleno de llagas, como si fueran quemaduras. Estaba sentado en una colina de ceniza, de estiércol, de basura. Está rodeado de una total miseria humana, como yo digo. Y lo grande de todo esto es que estando en esta situación, en este drama, Job le llega a sus queridos amigos para darle dirección, no para tratar de ayudarle a pasarle la mano, sino para incluso inquirirlo y hasta acusarlo de que era un pecador. Llegan ellos para darle dirección y consejo. Ustedes se lo pueden imaginar, mis queridos hermanos. Tremendo esto aquí. Una gente con un tieco arrancándose, lleno de llaga, con dolor, metido en una basura, y que venga el otro, ni siquiera decirle, toma esta pomadita o este ungüento para que te lo ponga en la llaga, sino que ellos vienen a decirle cosas. Esta escena es una escena dramática de esta obra, es tremenda. Diría que básicamente es la dirección que ellos le querían dar, básicamente, los amigos de Job a Job. Era esta, le dicen a Job, Job, tú sabes por qué tú estás sufriendo, más de lo que hemos visto jamás, le dice los amigos de Job. Y esto solo podía suponer una sola cosa. ¿Cuál? Pregunta Job. Job, le dice Eliú y los demás. Job, tú eres, oigan bien, Job, tú eres el pecador más grande de la bolita del mundo de Yaveneno. Imagínense ustedes qué tipo de aliento era este. Lo que necesitaba hacer Job, según ellos, sus amigos, era confesar su pecado delante de la presencia de Dios y dar el paso al arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Tremendo este aquí, porque esta gente estaban total y poderosamente equivocados. Esa es una escena que la vemos y es a un Job totalmente quebrantado, un Job totalmente abatido, un Job muy sufrido. Y dice, no sé qué pueda yo hacer para merecer toda esta desgracia. Y ellos le dicen a Job, tú no eres más Job, tú no eres más Job que un verdadero orgulloso. No eres más que un arrogante, no eres más que un presumido. Tienes que haber hecho tú algo, Job, algo que nos tiene escondido a nosotros y que no nos quiere decir. Porque ¿de qué manera tú puedes explicarnos a nosotros todas estas calamidades que te están pasando a ti juntas? Tú tienes que haber pecado, Job. Tú eres un demonio como cualquier otro. Así los amigos de Job son de muy poco consuelo para Job. Vemos a Eliú que viene y solo le predica el mismo cliché que los otros amigos. Se lo dice de modo y manera insensible. Y hasta yo podría decir que esa era la actitud de los fariseos, media fariseica, como si fuera un fariseo. Para ponerle la tapa al pomo y cerrar con broche de oro, se aparece a la escena la esposa de Job. Viene a ayudarlo, también ella interviene y pone su granito de arena para acabar de hundir más a este destruido esposo. Dice ella, mira, yo no soporto verte así sufrir, maldice a Dios y muérete. Esto es lo que se llama una verdadera joya de amor. Una joya de amor. Maldice a Dios y muérete. Para un hombre en total desgracia, ella vuelve y le dice, Job, yo te amo, Job, pero prefiero verte muerto antes de verte sufrir todas estas calamidades. Ustedes saben cómo se llama ese amor en estos días. Amor del negrito. Así que ella le dice, termina con esto, maldice a Dios y muérete.
Y le voy a traer a colación en el relato, les recuerdo que en el relato, cuando Satanás en el principio le dice a Dios, quítale el cerco y verás que él te maldice, Jehová le dice, adelante, tú lo puedes hacer, él está ahí. Lo único que tú no le puedes poner la mano. Ahora es la mujer, la propia mujer, la que le dice eso a él, maldice a Dios y muérete. Vemos algo interesante. Cuando alguien que nos quiere a nosotros, quiere hacer algo bueno por nosotros, y las personas que te aman son las que precisamente tratan de sacarte del mal momento. Eso intentó la mujer de Job. Porque no quieren verte sufrir. Y entonces, en vez de ayudarte, lo que hacen es que te complican más las cosas, como los amigos de Job y la mujer de Job. Como el caso de Jesús con sus discípulos. ¿Qué le dice Pedro? Ay, no, Señor, tú no puedes ir a la cruz. Ay, no, te van a matar, te van a picotear, tú no puedes ir a la cruz. De ninguna manera podemos permitir eso. Quítate del medio, Satanás, le dice el Señor a Pedro. Tú no puedes ir ahí, quítate del medio, Satanás. Pasó lo mismo con la mujer de Job. Como una mujer fatúa ha hablado, le dice el mismo Job, que de Dios vamos a esperar el bien y el mal no lo vamos a recibir. Sabemos que toda buena lava y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, donde no hay mudanza de adoración, pero Él permite las cosas. Entonces, Dios, Job podía tener todas sus cosas, pero también era un pecador igual que yo, igual que tú. Amén. Maldice a Dios y muérete. Aquí vemos a un Job que se rehúsa a hacer eso que la mujer le pidió. Y le dice, aunque me maten, aún confiaré en Él. Señores, esto merece un aplauso. Aunque me maten, confiaré en Él, confiaré en Jehová. Bendito es el nombre de Jehová. Él dice que aunque lo maten, Él va a seguir confiando. Sea entendido, seguidor de Cristo, aquí va un fuerte amén. Porque si tú en una situación difícil, tú sigues creyendo que aunque te maten, Dios te va a sacar de tu problema, tú tienes que adorar a Dios en este momento. Amén. Aún con toda la adversidad, Job no se detiene. ¿Y tú sabes lo que hace Job? Job levanta su puño derecho, lo levanta al cielo y le dice, eso fue parte de su error, una pregunta a Dios. Y aquí viene el último monólogo de esta extraordinaria obra teatral en la vida de Job con Satanás, los amigos con Dios. Observemos este final aquí del libro de Job, donde hay un relato de este monólogo solo de Jehová, hablando solamente de Jehová. Y lo vamos a ver en el versículo 1 al 7 del capítulo 38 del libro de Job. Job 38 del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tu lomo. Yo te preguntaré a ti y tú me vas a contestar, Job. Oiga, aquí hay un enfrentamiento en esta escena directamente de Job, de Jehová diciéndole a Job, tú estás equivocado y te voy a demostrar por qué. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tu lomo y te voy a preguntar, te voy a inquirir, tú me vas a tener que contestar, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber, Mocao no lo tiró en la lona, si tiene inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel, sobre qué están fundadas las bases, quién puso la piedra angular, cuando andaban todas las estrellas del alba y se horrorizaban todos los hijos de Dios. Aquí vemos Dios tumbándole todo el argumento a Job y destruyéndole el orgullo por el cual él no quería permitir que él algo malo había hecho. Cuando dice, ¿por qué? Porque el Señor se da la vuelta, como que no quiere ver a Job, se da la vuelta y le dice, ¿quién es que oscurece el consejo con ignorancia? Job, tú no sabes quién es, no sabes lo que tú estás diciendo, Job. Luego el Señor le sigue humillando, por así decirlo. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime, Job,
dime dónde tú estabas. ¿Dónde estabas tú cuando yo marcaba el curso del sol, las estrellas y delineaba todo lo que era el universo? ¿Dónde estabas tú, Job? Sigue escuchando Job, el pobre Job, toda esta interrogación. Finalmente Job no puede aguantar más, no puede soportar más. Y en el capítulo 40, Job le dice a Dios. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Porque había una lucha interna de Job. Claro, él quería comprender cuál era la causa de su problema. ¿Podrá el que susurra discutir con el Dios Todopoderoso? El que reprende a Dios, le viene esto como respuesta. Se lo dice Job: yo soy insignificante y vil, mis manos pongo sobre mi boca. Y es como si Job dijere: está bien, Señor, ya he entendido. Tú me has tumbado al suelo, me has destruido. Soy un pecador, soy vil, tapo mi boca y no digo más. Y usted sabe lo que Dios le dice: maravilloso, Job, maravilloso. Mira, Job, así está mucho mejor, cállate la boca, porque aún yo no he terminado contigo. Le sigue interrogando y ahora contesta mi pregunta: ¿anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que sea justificado? Y esta es la pregunta que todo cristiano, óigalo bien, seguidor de Cristo en esta mañana de hoy, tiene que enfrentar en el caso del sufrimiento. Y es que para justificarte, tú estás muy preparado. Y para condenar a Dios, también lo está igual de preparado. Entonces, Job, ¿puedes tú quitar el cinturón de Orión? Le dice Jehová. Y entonces, con cierta altanería, el Señor le dice: pues mira, Job, yo sí puedo hacerlo. Yo soy el Señor. Vemos a Job hablar para terminar en el capítulo 42, versículo 1 al 6, que dice lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí empieza lo que es la restauración de Dios. Cuando Dios ve que nosotros confesamos nuestros pecados, cuando Dios ve que reconocemos que Él es soberano y que Él está por encima de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten, que Él tiene el poder y que Él permite las cosas con un objetivo, dentro de un propósito determinado a los que han sido llamados, Él no te va a dar respuesta. Solamente se va a manifestar en sí mismo, con todo su poder. Eso fue lo que hizo con Job. Con este texto voy a pasar a la reflexión final. Miren, yo he tenido 2 sueños en esta semana. Yo no vivo soñando así, pero tuve 2 sueños. Llamé a Teresa y le dije: Teresa, quisiera ver el domingo la iglesia llena. Y me dice: por fe lo declaramos, porque la iglesia la semana pasada estaba llena y hoy también está llena. Y el sueño consistía: mira, allá hay un peso. Yo soy un financista, no puedo un peso robado por el recuerdo. Allá hay un peso. Allá hay un peso, eso es dinero, recuerdo. Y le decía a Teresa que yo quería ver la iglesia llena. Y me soñé que la iglesia estaba llena, pero que estábamos como en una emplanada grande y que afuera en el patio eso estaba lleno de mesas, como hacemos aquí, pero lleno de niños. Lleno de niños, todos eran niños. Entonces yo puedo pensar, sin ser José, describiendo el sueño, no a Faraón, sino a mí mismo, de que eso es que la iglesia algún día va a crecer. Quizás no lo vea yo, pero va a crecer. O sea, si hay tantos niños así en el medio, porque va a crecer. El otro sueño es, bueno, Dios es el que hace crecer las cosas. El
El otro sueño fue que en la madrugada de la noche, y tiene que ver con esto, porque parece como que fue algo así espiritual. Estoy ya casi convencido de eso. Me sueño que yo llego a un sitio, es como una oficina, y hay un señor muy parecido así como a don Julio Jacín, y que está como en un escritorio sentado, y sacando unos pagarés, unas cosas, y contando un dinero. Y yo llego, saco mi cartera y voy a pagar el pagaré de mi carro. Y el señor me dice, no, pero ya se lo pagaron. Ya todo está saldado, su cuenta sí lo paga. Digo, no, pero es que yo debía, enero, yo debía 4 meses. Yo terminaba de pagar a final de año. El señor me dice, señor, le dije que alguien pagó su cuenta por usted. En el sueño me quedo pensando y me empezó a preguntar, ¿será mi mamá? ¿Será que sé yo quién? Y fue infinito porque no llegué a una conclusión quién pagó mi cuenta. Cuando me levanto, me viene la reflexión espiritual. Colosenses capítulo 2. Él pagó tu cuenta, la deuda que tú tenías, y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Ese fue el que pagó mi pagaré. Y ha pagado el pagaré de yo vivir una vida mundana para ser hoy un hombre de Dios. Reflexión final de esta poderosa palabra en esta mañana de hoy. Miren, hermano, cuando Job dice aquí, me arrepiento en polvo y ceniza. Número 1, Job no se estaba arrepintiendo de los pecados que lo llevaron a toda esa calamidad que él vivió. Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera no estaba en eso. Número 2, él se arrepiente de su falta de confianza y de fe en quien era su Dios. Amén. En medio de su dolor, seguidor de Cristo, en medio de tu dolor, míralo así, entiéndelo así. Dios nunca va a responder a la pregunta, el porqué de las cosas que sufrimos y nos acontecen. Nunca. La única respuesta que Él le dio a Job, te la va a dar a ti y te la seguirá dando a ti. Realmente no es más que la manifestación de Él mismo, su presencia, con su poder, con su gracia, con su misericordia, para sacarte del hoyo donde tú estás metido. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Le pregunta el Señor a Job, ¿olvidaste quién soy yo, Job? Ay, Job, si tú supieras que yo soy de verdad, entonces debería de haber confiado en mí. No confiaste en mí. Y te digo, en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que eso es tarea pendiente de cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer nosotros, confiar siempre en el Señor, por más mal que nos pueda sobrevenir. No importan las circunstancias que nos puedan acontecer. Finalmente, la mejor de todas las escenas en este drama de la vida de Job no es más que la restauración, el pago de la deuda que hizo nuestro Padre del Cielo en la vida de Job. Dios triunfa de manera poderosa sobre las artimañas y las acechanzas del diablo. Le restaura todas las posiciones, le da la casa, le da los hijos, le da por mucho más de lo que él era originalmente. Al terminar le digo, mis hermanos, que este es el gran mensaje redentor del Cristo Jesús. Esta vida de Job apunta a Cristo. Job no murió, Cristo sí murió. Job fue que sacrificado, Cristo fue sacrificado por el Padre. Estamos dispuestos a sufrir como lo hizo el Señor por nosotros. Y le voy a decir esto, escuchen bien. Porque en la pasión de Cristo, esa que ponen en la televisión los católicos en la Semana Santa, nunca tú podrás participar de su exaltación. Pero, primero porque no estuviste ahí. Dice el mismo Señor, que los que se unen a Él, los que se unen a mí, dice Cristo Jesús, en mi muerte, sí, seguidor de Cristo, van a participar junto conmigo en mi resurrección de vida. ¿Cuánto lo pueden creer? Dale un fuerte aplauso al Señor.
El señor Calvino dijo, pongan atención a esto: trataré de leer la Biblia todos los años. ¿Cuántos de los que están aquí pueden hacer esa promesa? Yo le he leído 2 años. Y desde que me restaure la vista, que ya estoy para cirugía dentro de 2 semanas, ya fui al médico, ya me chequearon, después que ya tenga el ojo bien, voy a poder a ponerme a leerla de nuevo otra vez por completa. ¿Cuánto leen la Biblia todos los años? Y le voy a decir, leer la Biblia todos los años es como si usted viera y empezara a escudriñar cada hoja de un gran árbol frondoso. Calvino dijo, nunca te fijes en una sola hoja, sino fíjate, seguidor de Cristo, en todo el árbol. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya que esto significa las Escrituras. Y te pregunto, ¿sabes tú por qué seguidor de Cristo? Porque en ella se encierra toda la verdad en Cristo Jesús. Miren lo que dice Juan 5:39 en este solo versículo. 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. La razón es porque si te fijas en una sola hoja, verás que no solamente esta hoja está en la rama y en el árbol, sino que esa hoja también está en medio del gran bosque. Y ese gran bosque, tú lo tienes en tus manos, en tu casa. Se llama la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Si tú lo coges y lo abres, Él te da vida. La Sagrada Escritura. Ellas son las que dan testimonio de mí, ha dicho el Señor. Amén. A Él sea la honra, la gloria, el poder y su señorío por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias. Pueden poner la alabanza otra vez. Te damos gracias por esta palabra, por tu iluminación, Señor, por lo que podemos hacer. Gracias porque así como este libro influyó en la vida de Calvino para él escribir volúmenes y ser contundente en lo que representa hoy para nosotros, tenemos que estar claros que a esa pregunta de por qué sufrimos, Dios nunca te la va a contestar. Si tú le pides te hacer caer bajo un problema, bajo una necesidad física o espiritual, Él te va a decir, yo estoy aquí. El pastor hablaba de que el que llama, se le responde. Al que toca, se le abre. Y al que busca, encuentra. Si tú te acercas, como dice Pablo en Filipenses 4, 6, 7, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, en oración, con acción de gracia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Solamente tienes tú que ir ante la presencia de Dios. Señor, yo estoy aquí. Si he pecado, perdóname. No caiga en la burbuja que cayó Job. Si he cometido algo delante de tu presencia, Señor, perdóname. Y me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Te doy gracias por tenerte a ti como mi guiador, como mi Dios, y por haberme lavado y limpiado de todas mis miserias humanas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los seguidores de Cristo que ha podido escuchar esta palabra. Tú eres el que la creaste, el que la manda, el que busca los vasos, el que busca a quien te la predique, Señor, y te damos gracias por eso. La vida de Job es la vida de cada uno de nosotros. Cada día necesitamos estar vivificados en el Espíritu, buscar la presencia del Espíritu Santo, lavarnos de todos nuestros pecados. Restáurame, Señor. Cada día hay cosas viejas que hay que ir saliendo. Las cosas viejas ya pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo en Corintios 5:17. Ven a nosotros, Señor, no nos abandones.
Mantente siempre a nuestro lado. Esa es la oración que yo hago siempre. No nos dejes solos. Manténme en tu camino, Señor, no te apartes. Derrama tu misericordia en nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, en cada uno de los miembros de la iglesia. Llénanos, Señor. Te damos gracias. Tu unción en cada uno de nuestros corazones es vital para el día a día, para poder tener la fuerza de enfrentar todas las acechanzas del maligno. El diablo zarandeó a Job, pero al final Job triunfó sobre su maldad por el poder de Cristo y el poder del Padre sobre su vida. Igualmente José, la voluntad de Dios es soberana y perfecta. Y si tú acudes a Él y le pides que todas tus cosas estén dentro de su voluntad, entonces tú serás un seguidor de Cristo más que bendecido, mucho más que bendecido, porque tu misericordia te va a alcanzar siempre, la misericordia del Señor. Te damos gracias, Señor. Espíritu, ven, lléname. Tu preciosa unción, purifícame, dándame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer. Lávame. Señor, llévanos a nuestros hogares con tu gracia, tu misericordia, con tu poder. Mira que mañana empezamos una semana, Señor. Visítanos, está con nosotros. Esto no es de los domingos, es todos los días. Que tu presencia sea manifiesta. Saluda a su hermano. Y el próximo domingo cerramos el mes con el pastor Jorge Fernández. Muchas gracias por venir. Amén, amén, amén.